Ecuador en el siglo XX. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Ecuador en el siglo XX. Un espacio especial que en Teleamazonas consideramos deber histórico el ponerlo a consideración del público de nuestro país. Junto a un gran equipo periodístico, normalmente le llevamos detalles de lo que pueda ocurrir en el lapso de 24 horas. Hoy queremos salirnos de esa dimensión cotidiana para en este primer capítulo de Ecuador en el siglo XX, cubrir las noticias de medio siglo de historia de nuestra nación. La etapa que va de 1900 a 1952. A principios del siglo, la hacienda cacaotera más grande del mundo estaba en Ecuador. Era Tenguel y se encontraba a escasos kilómetros de Guayaquil. Se imponía un sistema de exportación primario que insertó los productos ecuatorianos en el mercado mundial. El auge del cacao fue capitalizado por un grupo de comerciantes y banqueros de la costa que, con el apoyo campesino de las montoneras alfaristas, logró el control político del país por medio de la Revolución Liberal de 1895. Esta etapa revolucionaria también se extendió a los primeros 12 años del siglo. Su líder, Eloy Alfaro, fue presidente constitucional de la República y dictador por períodos alternativos. Pero más que por esta característica, se destacó por sus luchas en la conquista del poder y en los desafíos que le presentaban sus empresas transformadoras, por su heroísmo y su sacrificio final. Las antiguas instituciones que procedían de la colonia se habían mantenido por el predominio de gobiernos conservadores durante los primeros años de la República. El poder eclesiástico mantenía una primacía sobre el gobierno civil. Una situación que comenzó a cambiar con la Constitución liberal que todavía, con cautela, establecía cierta posibilidad de libertad de cultos y mantenía a la religión católica, apostólica y romana como la oficial del Estado ecuatoriano. Pero ni siquiera esta tolerante carta política del 12 de enero de 1897, ni el poder legalizado de Alfaro en las elecciones del día siguiente por 51 votos a favor contra 12 en blanco, podían calmar a una oposición violenta. Su mente y su voluntad, sin embargo, se concentraban en el gran proyecto de su vida, el ferrocarril para unir la costa con la sierra. Tuvo que enfrentar la oposición del Congreso y los comentarios negativos de la prensa, además del desafío que imponía el obstáculo de los Altos Andes. Pero el trabajo siguió adelante. En 1901, después de enormes dificultades políticas y materiales, el ferrocarril trasandino de la Guayaquil and Quito Railway Company alcanzaba a llegar a las mesetas interandinas, hasta las faldas del Chimborazo. El total de la inversión era de $17.500.000. Cruzar los pantanos y selvas tropicales con la vía férrea para luego remontar la sierra había sido una tarea colosal al precio de la vida de miles de trabajadores e ingenieros. Realmente era una comunicación que duraba en tiempos de invierno semanas, a veces hasta meses. La comunicación entre Guayaquil y Quito al menos duraba una semana, trasladarse de Guayaquil a Quito. De tal manera que en ese contexto entender al ferrocarril puede ser interesante, porque el ferrocarril disminuye el tiempo de comunicación de las dos regiones. Y con ello abre la posibilidad de comunicación económica, social, política, cultural entre estas dos regiones. En 1901, la división liberal se pone de manifiesto al triunfar en las elecciones el general Leonidas Plaza Gutiérrez, representante del liberalismo moderado. Su gobierno quiso superar al de su predecesor y para ello se adelantó en ideas y obras. Tras largas negociaciones, se había llegado a un acuerdo entre el gobierno y la oposición conservadora, pero ahora la fractura política se producía por la división interna del propio Partido Liberal. En medio de las intrigas en su contra, el general Leonidas Plaza asumió la presidencia e inició su programa de reformas. Logró la aprobación de las leyes de matrimonio civil, de divorcio y de manos muertas. Esta última confiscaba los bienes de las comunidades religiosas y las entregaba a la asistencia pública. En estas actividades políticas e ideológicas transcurrieron los 4 años del gobierno del general Leonidas Plaza Gutiérrez. Para entonces, el liberalismo se encontraba dividido en dos fracciones irreconciliables. El liberalismo radical tenía la intención de hacer una transformación social para el país, promoviendo a los campesinos,
pero a su vez en el marco de un desarrollo empresarial y capitalista, una especie de capitalismo progresista, podríamos decir, para el Ecuador. En cambio, el liberalismo moderado, el liberalismo plutocrático, acaudillado por Leonidas Plaza, finalmente se vincula al grupo hegemónico más importante de comienzos de siglo, que es el grupo de los empresarios banqueros de Guayaquil. En 1905 concluye el periodo presidencial de Leonidas Plaza. Su sucesor fue Lizardo García, quien había sido un claro triunfador en las elecciones. El afán continuista de García comenzó a sembrar la inquietud entre los compañeros y colaboradores de Alfaro. El 25 de julio de 1908, entre el júbilo del pueblo y la envidia de los rencorosos, el ferrocarril trasandino hizo su entrada en Quito. En 1910, Alfaro debió enfrentar una amenaza inminente de guerra con el Perú. Nombró una junta patriótica integrada por personajes distinguidos de los sectores ideológicos y logró que todos se plegaran en torno a él. Fortificó el Golfo de Guayaquil y la costa y adquirió abundante y moderno material bélico. Los hombres marcharon hacia la frontera, pero la intervención diplomática evitó la guerra. El 11 de agosto de 1911, el presidente del Congreso, Carlos Freire Saldumbide, asume la presidencia interina de la nación. Eloy Alfaro debió salir fuertemente escoltado hacia la Embajada de Chile, luego a Guayaquil, para partir a Panamá, el que sería su último exilio. Corrían rumores que Emilio Estrada estaba gravemente enfermo del corazón. Estos rumores se confirmaron a escasos 3 meses de asumir la presidencia. Emilio Estrada murió en Guayaquil el 21 de diciembre de 1911. Guayaquil se levantó contra el gobierno interino de Carlos Freire Saldumbide y Eloy Alfaro regresó a Guayaquil desde su exilio en Panamá. Mientras tanto, su sobrino Flavio Alfaro se declaró jefe supremo de la provincia de Esmeraldas. El gobierno nombró al general Leonidas Plaza para contener la arremetida alfarista. La sierra se unió para combatir a Alfaro y se desató una guerra civil. El avance sobre Guayaquil fue incontenible y los alfaristas fueron derrotados. La prensa pidió un castigo ejemplar para los vencidos. El odio desbordaba contra Alfaro y sus generales. Leonidas Plaza fue recibido con júbilo en Guayaquil el 22 de enero de 1912. Comenzó una semana macabra al negarse los salvoconductos acordados para los generales vencidos y su encarcelamiento. El juicio al general Montero en Guayaquil fue una farsa realizada en medio de mofas e injurias de los asistentes. El inculpado fue acribillado a balazos y su cuerpo lanzado a la multitud desde un segundo piso. El 28 de enero de 1912 llegaron a Quito, conducidos a propósito en pleno día por las calles y en medio de los insultos de la gente. Eloy Alfaro, cansado y enfermo, apenas pudo subir las gradas de la entrada de la cárcel. Mientras las turbas gritaban afuera, empezaron a oírse unos gritos anunciando que los presos se escapaban. Alfaro y sus generales fueron asesinados a garrotazos y luego fueron lanzados al piso inferior. Con cuerdas ataron los cadáveres para poder arrastrarlos. Por las calles empedradas, las víctimas iban dando tumbos y destrozándose en el macabro recorrido. En el ejido, 6 hogueras esperaban por los despojos. En sus brasas se extinguió el período alfarista, pero no la afrenta de un crimen injustificable. Las fuerzas de apoyo al liberalismo radical en sus inicios, que habían sido los cacaoteros, los grandes comerciantes, los banqueros, para 1910 ya es una fuerza que ha tomado las riendas del control nacional, control del Estado. Y entonces no les convenía una política radical de transformación como la que Eloy Alfaro había pretendido. Y viéndose frustrada esa política radical, naturalmente lo que se encuentran son estas clases dirigentes mucho más poderosas que el liberalismo alfarista. Y por ello, Alfaro, ya para 1910, 1911, ha perdido el apoyo de la que había sido su fuerza inicial también de apoyo, estos cacaoteros, comerciantes, banqueros. Entonces hay una segunda fuerza allí que ha perdido el liberalismo a comienzos de la década del 10. Una tercera fuerza, la propia división de los militares. Los militares alfaristas habían sido radicales, seguidores de su gran líder, el caudillo Eloy Alfaro. Pero también en las propias filas militares había surgido la contraparte del liberalismo moderado
con otro de los generales, Leonidas Plaza. Las grandes transformaciones impulsadas por Alfaro repercutirían en la historia de nuestro país. En 1912, Leonidas Plaza logra pacificar al Ecuador por medio de pactos con la Iglesia y las oligarquías. El Banco Comercial y Agrícola había hecho fuertes préstamos al gobierno para sufragar los gastos de la amenaza de guerra en 1910. Su condición de acreedor le permitió acumular el poder político en la persona de su gerente, Francisco Urbina Jado. Ante la caída de los precios del cacao durante la Primera Guerra Mundial, el Banco Comercial y Agrícola también ayudó con créditos a los productores. Estos préstamos se hicieron con emisiones que no tenían suficiente respaldo en oro metálico. Las consecuencias pronto se hicieron sentir. El dólar, que en 1914 se cotizaba en 2 sucres y 12 centavos, valía 5 sucres en 1922. Dos plagas, la monilla y la escoba de bruja, comenzaron a afectar dramáticamente a las plantaciones de cacao. La elección de Alfredo Vaquerizo Moreno en 1916 abrió las puertas para encontrar la paz en la provincia de Esmeraldas. En el plano internacional, el Ecuador firmó con Colombia el Tratado Muñoz Vernaza Suárez. Posteriormente, Colombia traspasaría en secreto parte de esos territorios al Perú. Solo en 1925 se supo que el Ecuador había quedado rodeado por una especie de tenaza de territorio peruano. En 1920 fue elegido presidente José Luis Tamayo. La crisis que se venía incubando desde 1914 se presentó con toda su fuerza y golpeó principalmente a los sectores más pobres. El 15 de noviembre de 1922, algún jefe militar dio la orden de disparar a la multitud desde puntos estratégicos alrededor de la gobernación. Más de 1000 muertos fue el resultado de la sangrienta represión. Al año siguiente, se produjo una matanza de cientos de indígenas en la hacienda Leito en la provincia de Tungurahua. El descontento económico se concentraba en el Banco Comercial y Agrícola, que controlaba por completo el escenario político y comercial. En este clima, asumió la presidencia Gonzalo Córdoba. Al año siguiente, estalló la sublevación militar y el 9 de julio de 1925, los oficiales jóvenes apresaron a las autoridades y constituyeron una junta militar de gobierno sin derramamientos de sangre. Los militares entregaron el poder a una junta provisional encabezada por el economista Luis Napoleón Dillon. La Revolución Juliana de 1925 inició un periodo de crisis en el Ecuador que duraría al menos 2 décadas. Luis Cordero se destacó por su espíritu de lucha. Se enfrentó con gobiernos autoritarios y probablemente ha sido el único poeta ecuatoriano que ha escrito en lengua quichua. Su natal Cuenca vivió en esa época el auge de una generación de ilustres poetas, lo que le valió el título de Atenas del Ecuador. De este grupo salió Remigio Crespo Toral, uno de los poetas más reconocidos del Ecuador. El ambateño Luis A. Martínez fue el novelista representativo de esa época. Su novela A la Costa, considerada la segunda gran novela nacional después de Cumandá de Juan León Mera, sigue teniendo vigencia. En el campo de la historia destaca el gran estudioso Federico González Suárez, considerado uno de los más importantes historiadores del Ecuador. Un insigne periodista de esta época fue Manuel J. Calle, liberal que apoyó a Eloy Alfaro, y César Borja Lavallén fue el principal representante de la corriente modernista de la poesía en el Ecuador. Los grupos de Quito y Guayaquil dieron grandes poetas ecuatorianos de esa corriente, como Ernesto Noboa Caamaño. En las páginas de la revista Renacimiento se reveló la genialidad del poeta guayaquileño Medardo Ángel Silva. El grupo de Guayaquil, Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja, Díez Canseco, en fin, cuantos más, que miran ya al país no solo en su proyecto, en sus bondades, en su naturaleza realmente espectacular, sino también en sus infamias, ¿no? Es la gran obra del realismo social. Huasipungo, que es la obra de Icaza, fundamental del indigenismo de entonces, se la traduce a 17 lenguas y las ediciones son incontables. Es el ecuatoriano más conocido. La nueva Constitución de 1928 consigna el derecho al voto para las mujeres. Se iniciaba el periodo de Isidro Ayora
con grandes cambios y conmociones. Isidro Ayora demostró gran energía y voluntad desde que fue nombrado presidente el 3 de abril de 1926. Sin cometer actos de crueldad, recurrió al encarcelamiento, al destierro y la clausura de periódicos cuando así lo consideró necesario para enfrentar a las poderosas fuerzas que se le oponían. Luchó por defender las ideas de la Revolución Juliana de defensa de los trabajadores. Creó el Banco Central, según los esquemas planteados por Luis Napoleón Dillon, y trajo a la Comisión Kemmerer para modernizar el sistema financiero y administrativo del país. También creó la Contraloría General de la Nación, la Caja de Pensiones y el Banco Hipotecario. Realizó numerosas obras públicas y promulgó varias leyes de importancia. El presidente Hoover vino al Ecuador en visita oficial. Se había terminado la década de los locos 20 y ahora el país debía enfrentar la crisis mundial originada en Wall Street y que terminaría de liquidar a la actividad cacaotera. Por las tardes, a golpe de 5, comenzaban a bajar las grandes señoras del gran cacao, todas vestidas con encaje de alenzón. Eran unos vestidos largos, muy de modé, pasados de moda, abanicos de pluma y abanicos de nácar, todas con damas de compañía. Se sentaban en unas mesitas, en unas sillas redondas Art Nouveau, unas mesitas de mármol pequeñas, y bajaban los caballeros también, que también vivían en el hotel, unos con príncipe de Gales, o sea, vestidos a cuadritos, y otros con el Eduardo VII, o sea, marinero, con botonaduras de plata y de oro, el pantalón blanco, zapatos Chanel, blancos con negro, las señoras se ponían blancos con café, y por supuesto sacro cruzado azul. Y entonces venía el saludo de mesa en mesa, era un protocolo, nadie se podía sentar sin saludar. Entonces mucha gente iba y también tomaba el té, pero también había que saludar. Esto era un recorrido por todas las mesas. Las señoras tomaban una concha, no una copa, una concha de helado, porque era Art Nouveau, la concha era de cristal y debajo había una de plata, con unas cucharitas cuadradas. Y habían pues las galletas primavera, los bizcochitos de anís y las lenguas de gato. Las biscotelas también. Unos sándwiches cuadraditos mínimos de pollo, y los caballeros una copa de Oporto o de Jerez. Isidro Ayora ya no podía sostener su estilo de financiar obras con dinero en efectivo. En agosto de 1931, la gente se lanzó a las calles a pedir armas en los cuarteles. Intervino el ejército y Ayora tuvo que entregar el poder que finalmente fue asumido por el presidente del Senado, Alfredo Baquerizo Moreno. Este convocó a elecciones para los días 20 y 21 de octubre de 1931. Neptalí Bonifaz, con apoyo liberal, obtuvo la mayoría con un poco más de 28.000 votos. Desde la elección hasta la posesión, había que esperar largos 10 meses. Comenzaron a producirse motines y revueltas en la disputa por el poder. Surgió una agresiva organización de derecha, la Compactación Obrera Nacional. Varias organizaciones, los obreros le apoyaban porque sabían que era un tipo honrado. Él había dicho que él iba a meter a la cárcel a los ladrones hasta que deje un billete de a 5 sucres en la Plaza Grande un día y lo pueda recoger al día siguiente y nadie lo haya tocado. A ese nivel de honradez quería llegar, un poco utópico. Pero claro, era un tipo bastante bravo, irascible, y no admitía pues muchas discusiones en su alrededor. Era hijo de un peruano y de una ecuatoriana, un diplomático peruano y una ecuatoriana, y sí tuvo pasaporte peruano. Entonces eso fue la excusa para su descalificación. Pero claro, ya se lo había reivindicado antes nombrándolo presidente del Banco Central, de manera que hay una dicotomía que nunca se dilucidará, ¿no? Con la descalificación de Bonifaz por el Congreso, se desata la más sangrienta guerra civil desde 1912. Se combatió duramente durante 4 días hasta que los conservadores se rindieron y Bonifaz se retiró a su hacienda. Mi abuelo tenía un Chrysler del año 36 que se jactaba que tenía un motor enorme y el viaje era largo, tedioso, movido, y siempre nos mareábamos, mi hermano y yo, que éramos muy niños, ¿no? Íbamos con la ama de llaves de él, era una suiza, una tal Juana, y siempre llevaba un peón para que limpie las piedras de la carretera, porque el camino era tortuoso, se hacía como 3 horas a Cayambe, ¿no? El gobierno fue brevemente ejercido por Juan de Dios Martínez Mera. El principal protagonista del golpe parlamentario contra el presidente Martínez Mera
era el joven José María Velasco Ibarra. En el Congreso ya se oye a fines de la década de los años 30 la voz potente del que sería el gran caudillo de este siglo, el doctor José María Velasco Ibarra. Y figuras políticas de esa etapa empiezan a copar la escena nacional. En la extrema izquierda está la voz de Pedro Saad, fundador del Partido Comunista en el Ecuador, uno de los grandes puntales de esa tienda política, y el contendor a la altura de Velasco Ibarra. Ambos hicieron durante muchos años, fueron los protagonistas de la escena política. Estalló el conflicto de Leticia entre Perú y Colombia. Este hecho sirvió como argumento al presidente del Senado, doctor José María Velasco Ibarra, para acusar a Martínez Mera por mal manejo de los negocios internacionales. Desde allí en adelante, el Congreso continuó en una actitud hostil hacia el Ejecutivo. En 3 meses hubo 7 cambios de gabinete. El 19 de octubre de 1933 asumió la presidencia el ministro de Gobierno Abelardo Montalvo y convocó inmediatamente a elecciones que fueron ganadas por José María Velasco Ibarra, quien había sabido capitalizar políticamente el odio contra Martínez Mera. Inició su periodo presidencial el 1 de septiembre de 1934. Enseguida comenzaron las pugnas con el Congreso. En agosto, el presidente lo disolvió y encarceló a los parlamentarios de oposición. Convocó una nueva asamblea constituyente para modificar la Carta de 1929, que con tanta facilidad le había permitido derrocar a Martínez Mera y que ahora se podía volver fácilmente en su contra. Mientras se promulgaba el decreto, los soldados de un batallón presente en el acto lanzaron el grito de «¡Viva la Constitución! ¡Abajo la dictadura!». Velasco Ibarra debió renunciar y se marchó de inmediato al exilio. En sus declaraciones dijo: «Me caí sobre las bayonetas». Durante algo más de un mes, y según lo mandaba la Constitución, ejerció la presidencia el ministro de Gobierno Antonio Pons. Ante la perspectiva de un triunfo del Partido Conservador en las urnas, Pons convocó a una junta de oficiales, ante los cuales colocó su renuncia a espaldas del Congreso. La junta procedió a designar un dictador civil con el título de encargado del mando supremo de la República, Federico Páez. En adelante, la tónica de su gobierno fue la temida Ley de Seguridad Social, que amparaba la represión, la cárcel, el exilio o la relegación de los opositores a las Islas Galápagos. En 1937, Páez convocó una asamblea constituyente que, de acuerdo a la costumbre, lo nombraría presidente constitucional. Despidió al gabinete civil y nombró ministros militares. Este mismo gabinete, encabezado por su gran amigo, el general Alberto Enríquez, lo derrocó. A partir del derrocamiento de Federico Páez, se sucedería una larga nómina de presidentes interinos y encargados, con excepción del gobierno constitucional de Aurelio Mosquera Narváez, que duraría menos de un año en el poder. Corría el año 1940 cuando asumió la presidencia Carlos Arroyo del Río en medio de graves acusaciones de fraude electoral. En 1941, tropas peruanas invadieron el país. La entrada a la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos significó que Ecuador declarara la guerra al Japón y las fuerzas del Eje. La guerra produjo una caída dramática de las exportaciones ecuatorianas que ahora tenían en los Estados Unidos a un único comprador. En ese entonces, el gobierno supo sortear las dificultades, se impidió la inflación y la desvalorización de la moneda, atendió las necesidades de los municipios y creó colegios e instituciones culturales de los que nacería la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Perú invadió al Ecuador el 5 de julio de 1941. El 23 lanzó una ofensiva total sobre El Oro, Loja y las provincias del Oriente. Pocos meses después, el 29 de enero de 1942, se suscribía el Protocolo de Río de Janeiro por los delegados de Perú y Ecuador, junto a los representantes de los países garantes y mediadores, Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos, por el cual se limitaba las posesiones ecuatorianas y Perú renunciaba a sus aspiraciones territoriales y se retiraba de El Oro y Loja. Una buena administración con todos los defectos que la historia le ha dado y los historiadores parcializados por la política. La presidencia del doctor Carlos Arroyo del Río
fue una buena administración, sino que tuvo la desgracia del problema con el Perú, que lo dejó estigmatizado. Pero eso fue una de las mejores administraciones. Nosotros éramos todavía guaguitos y andábamos jugando a la guerra mismo en las quebradas que había en el barrio. Y una señora había pastusa que llegó gritando con las polleras cogidas, la guerra, los janitos, métanse a la casa. Entonces, como éramos guaguas, mamá nos metió a donde una comadre Asunción que había ahí de los Arrias. Era casa grande y como era comadre nuestra nos llevó allá. Nosotros sufrimos la invasión, tuvimos provincias mártires, la provincia del Oro fue ocupada por tropas peruanas que entraron también a la provincia de Loja, y hasta la firma del protocolo de Río de Janeiro en enero de 1942, el pueblo ecuatoriano cae en un profundo desánimo, cae en una especie de decepción nacional. Sabíamos lo que traía como consecuencia la firma del protocolo, y a pesar de eso, nuestros padres, que fue la generación a la que le tocó vivir estos hechos, nunca asimilaron la situación. Para ellos siempre fue un dolor de patria muy profundo el recuerdo de esa invasión del año 1941. La firma del protocolo aumentó la violencia de la oposición. El 28 de mayo de 1942, grupos civiles atacaron el Palacio de Gobierno y mataron a varios carabineros. La oposición se organizó en la ADE, Alianza Democrática Ecuatoriana, que reunió a comunistas, socialistas, conservadores y elementos disidentes del Partido Liberal. Llamaron a Velasco Ibarra desde su exilio en Chile, pero el gobierno le negó el pasaporte. El pueblo descontento salió a las calles a pedir la destitución del presidente Arroyo del Río. A la cabeza venía José María Velasco Ibarra, apoyado por una coalición de socialistas, comunistas y conservadores. Era el tiempo de la gloriosa. Arroyo del Río renunció para evitar más matanza, y el pueblo y los militares revolucionarios aclamaron enseguida a José María Velasco Ibarra como jefe supremo de la República. Inmediatamente convocó una asamblea constituyente que lo nombró presidente constitucional de la República por el periodo de 1944 a 1948. Durante su primera etapa, el velasquismo se dedicó a las sanciones o actos de venganza y persecución política contra miembros de todas las condiciones sociales. La policía estaba a favor del gobierno casualmente, y el pueblo ya estaba cansado, hostigado. Había una represión bastante grande contra los estudiantes de secundaria, de la universidad, a los intelectuales, es decir, se los reprimía muchísimo. Y entonces allí hubo una masacre de gente inocente, porque los policías mataban porque sí. Y entonces el ejército era a favor del pueblo y la policía a favor del gobierno, hasta que ganó el pueblo. Yo tenía 6 años, cuando el doctor Velasco ocupó por segunda vez la presidencia de la República. Y como en ese entonces doña Corina del Parral no pudo acompañar al presidente en el ejercicio del poder, porque tuvo alguna cuestión de una afectación de la altura de Quito, mi tía Ana María la hizo de ama de llaves de la casa presidencial, y nos turnábamos con un hermano mío difunto en acompañarle a mi tía los fines de semana en la casa presidencial. Es decir, yo pasé la mitad del tiempo que el doctor Velasco estuvo desde el año 46, 47. Los sábados y domingos, la mitad del tiempo estuve en la casa presidencial. Y generalmente le acompañábamos al doctor Velasco cuando salía ocasionalmente un sábado o un domingo a una quinta en Alangasí a tomarse unos 2 días de descanso. Entonces, desde chiquito estuve vinculado al poder. La noche del 23 de agosto de 1947, Velasco Ibarra fue derrocado por segunda ocasión, esta vez por su propio ministro de Defensa, el coronel Mancheno.
el presidente fue tomado prisionero, obligado a renunciar y luego salió expulsado del país. A la revolución del 28 de mayo de 1944 suceden otros acontecimientos y la expedición de una constitución, la más progresista de los últimos tiempos, que es la que cambia, da un giro al comportamiento de la política y también de los conductores del Estado ecuatoriano. El vicepresidente Mariano Suárez Veintimilla se posesionó del Palacio Presidencial y reemplazó al depuesto Velasco Ibarra. Suárez Veintimilla renunció y el Congreso nombró presidente al banquero guayaquileño Carlos Arosemena Tola, quien dirigió un gobierno de pacificación y convocó a elecciones para 1948. En ellas triunfó Galo Plaza Lasso, con 119.439 votos. En 1948, el pueblo eligió en las urnas a Galo Plaza Lasso, cuyo periodo presidencial inició una etapa de estabilidad para el país. Galo Plaza fue el primer presidente constitucional del Ecuador desde 1924, que logró terminar su periodo constitucional de 4 años. Su presidencia puso fin a un periodo de 24 años, donde el país tuvo en promedio un presidente por año. Galo Plaza fue un presidente ecuánime que gobernó con ciertas concesiones para los socialistas e inspirado en la política del presidente norteamericano Roosevelt. Ganadero exitoso y deportista, gozaba de las simpatías de la clase media y alta. Recurrió a la asesoría de organismos internacionales que empezaron a enviar técnicos al país. El 5 de agosto, cuando el presidente preparaba su primer informe de gobierno, un terrible terremoto asoló la provincia de Tungurahua. Era un día soleado, era una tarde en que por mí estábamos reunidos en mi casa. Teníamos un motivo especial, como que era mi onomástico, y nos habíamos quedado conversando en la mesa cuando se nos venía todo abajo, no sabíamos qué pasaba. Salimos corriendo. La casa de mi padre era en el barrio sur, en Ambato, en una pendiente que se llama la salida a Yaguira, la salida para Riobamba, digamos, ¿no? Cuando ya pudimos un poquitín serenarnos del asunto, inmediatamente tratamos de investigar lo sucedido. Bien, la catedral estuvo en el suelo y allí perecieron todas las señoras que estuvieron congregadas para la oración de esa hora, todos los niños del catecismo, o sea, alrededor de unas 200 o más personas que estuvieron en ese momento en la catedral y sacerdotes. Y entonces ya había llegado pues el momento que decidimos nosotros casarnos. No podíamos esperar más porque las vacaciones también ya iban pasando, pues no, pasando, y queríamos aprovechar de unos días de vacación. Entonces, al mes del terremoto, decidimos realizar nuestro matrimonio, que se celebró en una carpa en el Parque Montalvo. Allí fue el matrimonio civil. El gobierno de Galo Plaza obtuvo créditos externos para mejorar la productividad de la agricultura y para iniciar la plantación de banano, del que pronto Ecuador se convertiría en segundo productor mundial. Durante su mandato, se duplicó el volumen de exportaciones y el oro y el petróleo contribuyeron para que en el país se iniciara una época de bonanza. Tuve relación con don Galo porque trabajamos la campaña de él, todos los taurinos tuvimos que trabajar por él. Y además lo hicimos con mucho gusto porque era muy buena gente, un gran amigo. Consideraba a todo el mundo y era muy demócrata, muy altruista y ayudaba a todos los que tenían esa afición y a todo el mundo que podía ayudaba. Don Galo fue excepcional. En 1950 se realizó el primer censo nacional de población. ¿Qué tal sacrificio de Quito, ¿no? Desde Quito a Babahoyo había que bajarse por el torneado que se decía que era más o menos bajar en gradas en automóvil y después cruzar el río de
de Quevedo en una, llamaban gabarra, eran unas balsas cogidas con un cablecito que le jalaban del otro lado, y así se pasaba. ¿Qué le digo? Quevedo no era la ciudad que usted cree ahora, chozas, ¿no? En fin, yo conocí el país así. El principal opositor de Galo Plaza fue el conservador Ruperto Alarcón Falconi, quien interpeló al ministro de Gobierno. Otro oponente de peso fue el jefe de concentración de fuerzas populares, Carlos Guevara Moreno. Guevara y otros opositores fueron apresados el 15 de julio de 1950 y trasladados a Quito, donde guardaron prisión por más de un año. En 1952 se convocó a elecciones presidenciales. Los candidatos eran Ruperto Alarcón Falconi por el conservadorismo, José Ricardo Chiriboga Villagómez por el liberalismo, Carlos Guevara Moreno por el CFP y José María Velasco Ibarra, que intentaba llegar a la presidencia por tercera vez. En el siglo XX, sin duda, el periodo que va entre 1948 y 1960 es el periodo más importante en el constitucionalismo contemporáneo. Se suceden las presidencias de Galo Plaza, 48 al 52, de Velasco Ibarra en su tercera presidencia, que es la única que termina además desde el 52 al 56, y la de Camilo Ponce del 56 al 60. En el 60, de todas maneras, hay elección, y gana nuevamente Velasco Ibarra, y gana con la más grande elección popular de entonces. Son algo así como 400.000 votos de Velasco Ibarra, que son más que los otros tres candidatos juntos en ese año. Entonces es increíble ese triunfo. Ecuador en el siglo XX ha completado su primera mitad y hasta aquí se vislumbra un futuro prometedor para el país. La siembra masiva de banano y el aumento de la productividad, junto al ordenamiento de las finanzas públicas, hicieron del gobierno de Galo Plaza Lasso uno de los más queridos y recordados por el pueblo. Su mandato concluyó en 1952 y se aproximaban las elecciones. El candidato presidencial con mayores opciones de triunfo era el doctor José María Velasco Ibarra, que intentaría ser elegido para su tercera presidencia. No se lo pierda entonces el capítulo 2 de Ecuador en el siglo XX, el próximo domingo, aquí en Teleamazonas, a las 21 horas. Gracias, muy buenas noches. Ecuador en el siglo XX es una recopilación de esos registros. En la elaboración de este programa se ha seleccionado valioso material de archivo que en gran parte nunca antes ha sido exhibido por la televisión. Con esas imágenes y sonidos ilustraremos en este capítulo de Ecuador en el siglo XX las vivencias de ustedes, los ecuatorianos de la segunda mitad de siglo. Testigos presenciales, protagonistas y autores de esta historia que de inmediato pasamos a revisar. Velasco Ibarra ganó las elecciones con amplia mayoría gracias al apoyo de independientes, CFP y Acción Revolucionaria Nacionalista, ARNE. Al asumir la presidencia, su experiencia era grande. Tuvo mayor cuidado al elegir su gabinete y con el nombramiento de Camilo Ponce Enríquez como ministro de gobierno, logró el apoyo de la derecha. Pero la oposición de la izquierda marxista y del liberalismo radical se acrecentó. Velasco Ibarra se esforzó por aparecer como católico devoto y desarrolló la obra pública, regadío y construcciones escolares. Modernizó y fortaleció las Fuerzas Armadas y desarrolló un gran plan vial en las 3 regiones del país. Y pasamos directo donde el doctor Velasco Ibarra, el cual vio a los 2 niños, uno de los cuales era su sobrino, y dispuso que inmediatamente nos compren helados y envió a un paje a que compren en algún lugar cercano helados. Nos servimos y una vez que vio que habíamos concluido dijo: niños, ¿quieren más helados? Le dijimos: sí, señor presidente. Y con la energía que él acostumbra le dijo al paje: señor, vaya y cómpreles más helados, que estos niños no se sacian. Además tenía un magnetismo de tal categoría que siempre imponía esa aureola presidencial. Pero era el tío, yo le trataba en la intimidad de tío Pepe, porque así le empecé a tratar cuando le conocí, a los 5 años. Y desde ahí le traté siempre de tío Pepe hasta cuando se murió. Nunca le traté de José María, pese a que él me decía muchas veces: ¿por qué no me tratas de tú? Yo les trataba de usted. Pero si había una persona más en la audiencia, ya les trataba de señor presidente. Hubo algunos errores, como la clausura de medios de comunicación y el ataque a opositores.
Cuando Velasco Ibarra completó su gestión, todos aplaudieron, excepto la izquierda, que se pronunció violentamente en contra con mítines y huelgas. En la década de los 50 surge la figura de Osvaldo Guayasamín. Inicialmente influenciado por el movimiento muralista mexicano, Guayasamín se destacó por su tratamiento del tema social y se transformó, sin lugar a dudas, en el ecuatoriano más conocido de todos los tiempos. La muerte lo sorprendió en plena realización de su obra máxima, La Capilla del Hombre, que pronto será inaugurada en Quito. Por su parte, Eduardo Kingman hizo un considerable aporte a la plástica ecuatoriana al desarrollar el tema indígena y social. Para las elecciones de 1956 triunfó Camilo Ponce Enríquez. Era el primer gobernante católico que llegaba al poder constitucional después de 61 años. Socialistas, comunistas y CFP resolvieron oponérsele y promovieron una sublevación en Manabí, que fue aplastada por Velasco Ibarra. El 1 de septiembre se celebró la transmisión del mando. Fue un gobierno equilibrado y tolerante que mantuvo el ritmo de su predecesor en la obra pública. Entre sus obras se cuenta el Palacio del Congreso, la Cancillería, la Caja del Seguro, el Hotel Quito, el terminal del Aeropuerto Mariscal Sucre, la restauración del Palacio de Gobierno y la iniciación del Palacio de Justicia. Dotó a Guayaquil de un nuevo puerto considerado el mejor de la costa pacífica de Sudamérica. Terminó el Estadio Modelo e inició la construcción del terminal del Aeropuerto Simón Bolívar. Ponce debió enfrentar una triple oposición: la del Frente Democrático, la de la izquierda marxista y la de Velasco Ibarra. Fue un gobierno estable que supo sortear las dificultades. Los motines que se sucedieron en Puerto Viejo y Guayaquil en 1959 fueron reprimidos de manera sangrienta. El gobierno se vio obligado a cancelar la conferencia panamericana que debía celebrarse en Quito por temor a un levantamiento generalizado. Al año siguiente, en medio de un clima político turbulento y de extremada violencia, el doctor José María Velasco Ibarra ganó las elecciones por amplísima mayoría y se dispuso a iniciar su cuarto periodo de gobierno con Carlos Julio Arosemena Monroy como vicepresidente. El éxito electoral también le daba una sólida mayoría en el Congreso. 1960 marcó el inicio del cuarto periodo presidencial del doctor José María Velasco Ibarra. Eran los años de Fidel Castro y la Revolución Cubana. En Cuba, los barbudos revolucionarios al mando de Fidel Castro habían entrado en La Habana y asumido el control del gobierno. El triunfo de la Revolución Cubana influenció poderosamente a los jóvenes de esa generación y produciría efectos en el desarrollo político de todo el continente. En el caso del Ecuador, Velasco Ibarra nunca había querido romper con Cuba. Siempre admiró la Revolución Cubana. Y gobernando él, 1960 hasta el 61, en el Ecuador se producen los primeros movimientos procastristas. Hay una guerrilla en esa época. El movimiento Urge, Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana, es un movimiento de extraordinaria fuerza. Hay una gran inspiración en el movimiento castrista. Además, los logros de la Revolución cubana, como la reforma agraria ante todo, provocan también que en el Ecuador surjan fuerzas que tratan de hacer una reforma agraria, si no al mismo estilo radical cubano, pero al menos con esa influencia. Al asumir su cuarto mandato, Velasco encontró una situación económica muy debilitada y que se debía fundamentalmente a la caída de las exportaciones. Se anunció la puesta en marcha de grandes obras y paralelamente se decretó una fuerte devaluación que recibió la crítica de toda la prensa. La pasión política magnificaba los problemas de administración del Estado que habían existido desde siempre. El costo de la vida, la amenaza comunista, los abusos e inmoralidades del régimen, los escándalos en el Congreso, los cambios ministeriales. Apenas transcurrido un año de gobierno, la intransigencia de la oposición y las divisiones internas en el gobierno llegaron a su clímax. El presidente y el vicepresidente se distanciaron y los frentes de defensa de la democracia, integrados por casi todos los partidos políticos, comenzaron a pedir la destitución del presidente. La década de los 60 trajo consigo la magia de la televisión. Acostumbrados a la radio, nadie podía creer a la maravilla que se producía en la propia sala de su casa. La luz azulada de las pantallas de televisión iluminó la intimidad de los hogares. Trajo primero en blanco y negro y después a todo color
las imágenes del ancho mundo. La televisión produjo un cambio total en la sensibilidad y el entendimiento de las personas. El presidente Velasco ordenó la prisión del vicepresidente Arosemena e hizo una entrada triunfal en Cuenca que generó una grave manifestación de repudio con el saldo de 2 muertos y varios heridos. Regresó a Quito y dispuso la captura del presidente del Congreso y de varios legisladores. El Congreso de inmediato se puso contra el presidente y llamó a Carlos Julio Arosemena a ejercer el cargo. Una delegación de las Fuerzas Armadas le solicitó la renuncia a Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena salió de la cárcel para asumir la presidencia con la misma ropa y sin corbata en medio de un gran fervor cívico. El 7 de noviembre de 1961, en el mismo momento en que Velasco Ibarra partía una vez más al exilio, esta vez voluntario, en Buenos Aires. Las presiones cada vez mayores de la prensa, los empresarios, la iglesia y ciertos sectores de las Fuerzas Armadas para que el gobierno de Arosemena rompiera relaciones con Cuba y el mundo socialista comenzaron a empañar el entusiasmo inicial. En aquellos días se agudizaba la pugna entre los fidelistas y el gobierno norteamericano. Arosemena se acogía al principio de no intervención. Continuaban las presiones, incluso con intervención de la CIA. El presidente debió ceder ante el pedido del alto mando, pero a cambio destituyó a todos sus ministros de derecha y colocó a representantes del Frente Democrático en su lugar. El gobierno comenzó a concretar algunas obras como el Puerto Nuevo de Guayaquil y la creación de la empresa de transporte aéreo militar TAME. La posibilidad que Velasco Ibarra volviera a tomar parte en las elecciones de 1964 decidió a las Fuerzas Armadas para intervenir en noviembre de 1963 y asumir el poder en forma institucional. Carlos Julio Arosemena fue deportado a Panamá. La Junta Militar que asumió el gobierno de la nación en 1963 emprendió un plan de modernización del país y promulgó la primera ley de reforma agraria. El alcalde de Guayaquil, Asaad Bucaram, se opuso a los militares y por ello fue defenestrado y puesto en prisión. Así, bajo la Junta Militar de Gobierno, el país volvió en pocos días a la calma. El gobierno entonces emprendió el Plan General de Desarrollo en forma fragmentaria y desarticulada. En 1964, la crisis bananera llegó al límite. Los exportadores rebajaron el precio a los productores de 23 a 8 sucres por racimo. Las protestas se escucharon en todo el país y el gobierno envió misiones comerciales para abrir mercado al banano ecuatoriano en los países socialistas que antes había combatido con tanta energía. La crisis se agudizó aún más, especialmente en el sector agropecuario, donde simultáneamente se puso en práctica la reforma agraria como una panacea de las políticas de la CEPAL. El susto, el espanto que produjo en los ganaderos, en los agricultores, fue terrible y se produjo un descalabro de inversión. Y muchísimos ganaderos sucumbieron a ese susto y vendieron sus haciendas y creyeron que la cosa venía catastrófica. Y ese espanto produjo que la reforma agraria ahuyentase la inversión. Pero cuando nos dimos cuenta después, muy después, que era una cosa lógica, que era una cosa que el tiempo exigía que se realice, nosotros fuimos quedándonos tranquilos y nos adaptamos a esa reforma agraria. Solamente el año 79 hemos librado del castigo. Solo el año 79. De ahí, hace no sé cuántos años, desde cuándo sabría venir este castigo. A los esclavos liberó la reforma agraria, dando su huasipungo, pero en las tierras más de tercera clase, tal vez, tierras rechazadas por el patrón, así entregó a los huasipungueros, que se llaman los que trabajaban en la hacienda. Y esto fue para mí desventaja en cuanto a la producción, porque reforma agraria debía ser con previa capacitación y con capital propio, que hoy estoy viendo. Simplemente fue parcelación de tierras y eso el campesino no estuvo capacitado.
el indígena no estuvo capacitado para producir la tierra. El segundo aniversario del gobierno militar se cumplió en medio de los desórdenes provocados por comerciantes importadores en la llamada Guerra del Arancel, además de manifestaciones en Quito y Guayaquil, las que fueron duramente reprimidas. El año terminó con un intento de golpe del coronel Freile y un llamado de la FAE al retorno del régimen constitucional. La represión a estudiantes por el ataque a un vehículo militar provocó protestas en todo el país. Los integrantes de las Fuerzas Armadas abandonaron el palacio y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas entregó el poder al presidente interino de consenso, Clemente Yerovi Indaburu, quien de inmediato dictó duras medidas tendientes a la recuperación económica del país. Velasco Ibarra regresó al Ecuador para oponerse a la Asamblea Constituyente que se preparaba y en su lugar solicitar la convocatoria a elecciones de presidente interino. Estas se fijaron para fines de año. Velasco regresó a Buenos Aires. Ponce Enríquez declinó su candidatura en favor de Otto Arosemena Gómez, que así ganó la presidencia interina hasta agosto de 1968 por un muy estrecho margen. Arosemena Gómez logró reducir la oposición en el Congreso y se dedicó a la obra pública con créditos externos que se lograban gracias al cambio de la imagen del Ecuador con el inicio de la explotación petrolera en 1967. La Asamblea Constituyente inició su trabajo entre dificultades y el afán de Arosemena Monroy por fiscalizar los actos de la Junta Militar. La elección en papeleta separada de 1968 dio como ganadores a José María Velasco Ibarra y al candidato a vicepresidente de la centroizquierda, Jorge Zavala Vaquerizo. El quinto gobierno de Velasco Ibarra transcurrió entre grandes dificultades económicas. A pesar de ello, logró un nuevo contrato con la Texaco Gulf, lo que le dio un cierto desahogo. En ese mismo año, Ecuador suscribió el Acuerdo de Cartagena y se integró al Grupo Subregional Andino. El descenso de las exportaciones agudizó la situación económica y el presidente decretó impopulares alzas de impuestos. A fines de los 60, la juventud en Europa y Estados Unidos se rebeló en reacción a la situación en Vietnam y contra el viejo orden de posguerra. Los hippies, el rock and roll, la píldora anticonceptiva y la minifalda produjeron un cambio radical en la cultura y la política que influenciaron decisivamente a los jóvenes en el Ecuador. Todo el tránsito del mundo de la experiencia de la noche, del mundo incluso de las drogas, que no es simplemente algo que deba condenárselo o no, sino que es toda una experiencia que en determinada fase implicó aquí en muchos sectores una especie de exploración de nuevas formas de la conciencia. El mundo de los bares, pues surge la peña ligada a la música popular, a la música protesta. Después surge la discoteca ya con el ingreso mayor de la influencia norteamericana, pero a la vez con la discoteca surge su ala izquierda, que son las salsotecas. El año 1969 quedará grabado en la historia por la llegada del primer hombre a la Luna. Vi llegar por la televisión el hombre a la Luna y vi dar los primeros pasos de un ser humano en esa superficie que era para entonces algo romántico, ¿no es cierto? Hubiera preferido que quede en condiciones románticas porque después revelaron que era un suelo yermo, lleno de ceniza volcánica probablemente. Yo hubiera preferido que la Luna siga siendo nuestra luna de los poetas y de los romances y de las cartas de amor. Luego de unas muy adversas elecciones legislativas, el doctor Velasco da un golpe de Estado y asume los plenos poderes del Estado. En octubre, destierra al alcalde de Guayaquil a Panamá y el ex vicepresidente Zavala Vaquerizo sufre un atentado dinamitero en su casa. Los desórdenes obligaron a suspender varios actos y a desplegar a la policía. Velasco mantenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y propuso convocar a elecciones sin la presencia de Asad Bucaram, cuya ecuatorianidad ponía en duda. En aquella época tendría yo unos 8 o 9 años de edad y que pasábamos algún tiempo sin él, porque o estaba desterrado en Uruguay, o estaba en Paraguay, o lo habían desterrado a Panamá. Y en este caso, pues, no había quien llevar el pan a mi casa. Y era un sufrimiento muy grande que padecíamos toda la familia, debido a que éramos 8 hermanos.
Una pugna entre el ministro de Defensa y el director de la Academia de Guerra terminó en un levantamiento militar que fue sofocado por el director del Colegio Militar, general Guillermo Rodríguez Lara. En premio, fue designado comandante general del ejército. Asad Bucaram, que había regresado clandestinamente al país, fue capturado y nuevamente deportado al Paraguay. En 1971 se adoptaron medidas correctivas que tranquilizaron la economía. La descomposición política y la salida del gabinete de los ministros de Gobierno y de Defensa provocaron el golpe militar que destituyó a Velasco el 15 de febrero de 1972. El Papa viajero Juan Pablo II ha sido el único pontífice que ha visitado el Ecuador. Ocurrió en 1985 y su mensaje conmovió las almas de millones de ecuatorianos. Un terremoto de proporciones sacude al país y una reacción militar encabeza las noticias. El terremoto de marzo de 1987 daña el oleoducto transecuatoriano y se suspende el bombeo durante 6 meses. El gobierno acude al autoritarismo que fue justificado con el combate al grupo armado Alfaro Vive. El mismo año, Febres Cordero debió enfrentar el levantamiento del comandante de la Fuerza Aérea, Frank Vargas. Los jefes militares que estaban en Quito se negaban, eran renuentes a aceptar que se pusiera en libertad al general Vargas, que fue la condición que pusieron los secuestrados, para lograr la liberación del presidente. Y tuve que agotar todos los medios imaginables de convencimiento para lograr esa aceptación. El Congreso le solicitó la renuncia el 21 de enero, pero Febres Cordero continuó gobernando hasta concluir su periodo en medio de una situación económica crítica, creciente corrupción y deterioro de la democracia. Los jóvenes hermanos Andrés y Santiago Restrepo fueron víctimas de la brutalidad policial al ser detenidos ilegalmente, torturados, asesinados y sus cadáveres desaparecidos. Sus padres no cejaron en el reclamo por la suerte corrida por sus hijos. Cada miércoles se plantaron frente a la Casa de Gobierno para exigir verdad y justicia. 4 presidentes pasaron por el palacio hasta que la ley cerró el caso y el Estado ofreció reparación al padre de familia, el ingeniero Pedro Restrepo. Él era el único sobreviviente de la pesadilla. Su esposa Luz Helena había muerto poco antes en un accidente automovilístico. La izquierda democrática y su máxima figura, Rodrigo Borja, asumen la presidencia de la República con mayoría en el Congreso y la Corte Suprema, además de una fuerte presencia en los organismos de control. El país aguardaba con gran expectativa la ejecución de las reformas ofrecidas durante la campaña. El nuevo gobierno de la izquierda democrática fue el resultado de la reacción contra el gobierno de derecha que recién terminaba. Sus primeros esfuerzos se orientaron a restituir la convivencia democrática y a devolver al Estado una parte de la gestión económica, aunque no pudo sustraerse del modelo empresarial y a las exigencias internacionales. Adoptó medidas para flexibilizar el código de trabajo, promocionar la microempresa y el sistema de maquilas. Se inició el debate acerca de las privatizaciones. En 1990 el gobierno enfrentó la oposición y las protestas de trabajadores e indígenas, quienes realizaron un levantamiento de proporciones nunca antes visto en la historia del país. Rodrigo Borja había planteado el pago de la deuda social, lo cual fue impedido por la crisis, a pesar que se concretaron algunas campañas de salud, educación y atención social. Creció la deuda externa y subió el costo de la vida. De otro lado, Ecuador logró romper el aislamiento internacional y el gobierno anunció garantías al derecho de libertad de expresión y los derechos humanos. El gobierno debió enfrentar la oposición política y las protestas de trabajadores e indígenas. El 4 de junio se inicia un levantamiento de los pueblos indígenas del Ecuador que estremeció al país y despertó la conciencia nacional acerca de sus problemas históricos. El gobierno entregó tierras a los campesinos en la Amazonía. Fue de gran importancia la iniciativa del gobierno para intentar una solución del diferendo limítrofe con el Perú mediante el arbitraje del Papa. El presidente peruano visitó Ecuador en 1992. Los logros liberales del gobierno de Rodrigo Borja contradijeron el espíritu socialdemócrata de la campaña presidencial y la deuda social quedó frustrada. Rolando Vera hizo su debut deportivo al ganar en Cuenca la Carrera de las Cruces en 1988. Cuando ganó el campeonato juvenil en Quito, era tan poco conocido
que los jueces al principio creyeron que era un espontáneo que se había colado. Sus principales logros han sido sus 4 victorias en la Maratón de la San Silvestre, la carrera Últimas Noticias, la Maratón de Nueva Jersey y la carrera de Boulder en Colorado. Rolando Vera va a romper la cinta. Rolando Vera do Ecuador. En 1990, Andrés Gómez logró una hazaña inédita en el deporte nacional al ganar el torneo abierto de tenis de Francia, Roland Garros. Andrés Gómez confirmó la tradición y la estirpe de los campeones ecuatorianos, encarnadas en el ejemplo del legendario Pancho Segura. El arquitecto Sixto Durán Ballena accedió por estrecha mayoría en las elecciones a la presidencia de la Nación. Su propuesta fue de modernización, obra pública y reducción del Estado. El viejo militante y fundador del Partido Social Cristiano llegaba a la presidencia de la República con el auspicio del Partido Unidad Republicana, que fue específicamente formado para participar en esas elecciones. Su gobierno reafirmó las bases del modelo empresarial. Políticos ligados a los partidos tradicionales, así como administradores empresariales, pasaron a ocupar importantes funciones públicas. Tomaron impulso las políticas a favor de la reducción y modernización del Estado. Quedó definido el interés estratégico de las privatizaciones y se promovieron las bondades del libre mercado y empresa. Las críticas y protestas populares se generalizaron por la ausencia de políticas sociales, insensibilidad con los sectores laborales, campesinos e indígenas, retroceso en los derechos y conquistas ciudadanas fundamentales y el avance de la corrupción pública que obligó la salida del vicepresidente Dajic envuelto en tales escándalos. En enero de 1995, el Perú atacó bases ecuatorianas en la cabecera del río Cenepa. La ciudadanía resistió con unidad y madurez las semanas que duró el conflicto. El gobierno concitó de inmediato la unidad nacional y las Fuerzas Armadas ecuatorianas lograron contener la agresión. Con visión realista, el gobierno de Durán Ballén reconoció la vigencia del Protocolo de Río de Janeiro y aceptó la concurrencia de los países garantes para lograr la pacificación con Perú y la desmilitarización de la zona en conflicto. El 26 de julio de 1996, el Ecuador se unió en un solo festejo por la primera medalla de oro obtenida por un ecuatoriano en la historia de las Olimpiadas. El marchista Jefferson Pérez le daba esta alegría al país a costa de su esfuerzo y sacrificio personal. Gracias, padre, por haber hecho nacer en esta tierra ecuatoriana. La figura relevante del fútbol nacional durante la última década ha sido Alex Darío Aguinaga, quien actualmente se mantiene en el tope de la calificación como uno de los mejores futbolistas latinoamericanos. Su ejemplo continúa con el desempeño de Iván Caviedes en el fútbol español. Las informaciones del resultado en la segunda vuelta de las elecciones de 1996 eran contradictorias. Los medios anunciaron la victoria del abogado Jaime Nebot, pero el triunfo en realidad, y así se confirmaría momentos después, pertenecía al otro abogado, Abdalá Bucaram Ortiz. El gobierno de Abdalá Bucaram apenas se sostuvo en el poder por 6 meses. Durante ellos, el presidente hizo gala de su pintoresco estilo histriónico. Bucaram agudizó los conflictos regionales y exageró su estilo informal y arbitrario. Por otra parte, su gobierno avanzó en las negociaciones de paz con el Perú. Durante este periodo, el gobierno se enfrentó a sectores empresariales, laborales, indígenas y grupos medios. La situación llegó a un límite y el pueblo salió a las calles a exigir la renuncia del presidente de la República. Por pocas horas, la vicepresidenta Rosalía Arteaga asume la presidencia y luego de un breve forcejeo político, Fabián Alarcón entra al Palacio de Carondelet. En tanto, el Congreso Nacional resuelve designar a su presidente, el doctor Fabián Alarcón Rivera, para ejercer la primera magistratura interina del Ecuador, hasta el fin del período en 1998. Su estilo de gobierno se caracterizó por la habilidad para manejarse políticamente, pero no en la búsqueda de soluciones eficaces para enfrentar la crisis. Una asamblea constituyente reformó la Constitución de 1979, le imprimió un carácter privatista a la economía y limitó la representación política. De otro lado, reconoció derechos de las mujeres, los indígenas, los niños y otros sectores sociales. Reformó el Congreso, la educación
y el régimen seccional. El esfuerzo especial de obra pública realizado en Bahía de Caracas por el gobierno de Sixto Durán Ballén quedó arrasado por un terremoto de proporciones en 1998. Aunque no causó víctimas, deberán pasar muchos años para que Bahía se recupere de este desastre. La nueva constitución entró en vigencia el mismo día en que se posesionó el actual presidente, Dr. Jamil Maguad Vitt. Era el 10 de agosto de 1998. Con la nueva constitución se cerró un ciclo histórico que se caracterizó por la institucionalización de los partidos políticos para introducir las candidaturas de los independientes y el voto unipersonal. Durante los primeros meses, el gobierno de Jamil Maguad dio prioridad a las negociaciones limítrofes con el Perú para encarar su solución definitiva. Para ello, contó con el apoyo de la ciudadanía y de las Fuerzas Armadas. El proceso involucró la participación de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, y así, Ecuador y Perú arribaron a una fórmula definitiva de arreglo con la suscripción de los acuerdos el 26 de octubre de 1998. Con ellos, quedó fijada la línea fronteriza común y se superó un diferendo de larga historia. Este logro en el plano internacional contrastó con la atención del gobierno de Maguad a los problemas internos. Paralelamente, el gobierno implementó el salvataje económico de algunos bancos que amenazaban el conjunto del sistema financiero. Mientras tanto, la subida del dólar, del tipo de interés y de la inflación pasaron a constituirse en fenómenos incontrolables. A principios de 1999, el país se estremeció con el asesinato a sangre fría del diputado del Movimiento Popular Democrático Jaime Hurtado y sus acompañantes, a pocos metros del Congreso Nacional. Y a la 1 de la tarde nos enteramos de lo que había ocurrido, o de lo que estaba ocurriendo. No sabíamos la magnitud de la tragedia hasta ese momento. Mi madre muy enferma, temíamos por ella el impacto que pueda producir en ella la noticia, así que mi hermana mayor y yo nos trasladamos hasta Quito en el camino al aeropuerto, nos enteramos ya que lo que había pasado. En el aeropuerto nos encontramos con el presidente del Congreso, que fue el que dio las disposiciones para que se arreglaran todos los asuntos legales allá, para poder trasladarlo hasta acá, hasta Guayaquil. Evidentemente fue extremadamente impactante, sobre todo porque mi padre tenía una extraordinaria salud y fortaleza. El Ecuador es uno de los países con mayor volcanismo en el mundo y son los propios volcanes los que se encargan de imponer su presencia al desatar las enormes fuerzas de las que son capaces. En 1998, el Guagua Pichincha empezó a aumentar su actividad de modo significativo y durante varios meses, en 1999, ha despertado después de 4 siglos en calma. Casi simultáneamente, el Tungurahua hizo violenta erupción. Los poblados en el área de riesgo de ambos volcanes debieron ser evacuados y la evolución en la actividad de estos colosos es una de las incógnitas para los ecuatorianos del próximo siglo. Desde la década de los 70 se ha consolidado el régimen constitucional, las instituciones se han fortalecido y el sistema político se ha hecho más tolerante. 1999 fue un año de grandes logros deportivos para el Ecuador. Iván Vallejo se transforma en el primer ecuatoriano en conquistar el Everest, el techo del mundo. Su mérito es todavía mayor si se considera que alcanzó la cima sin ayuda de oxígeno, algo que muy pocos han logrado desde que esta montaña fuera coronada por primera vez. Con su triunfo frente a Meligeni, el 24 de octubre de 1999 en el Abierto de Lyon, Nicolás Lapenti se coloca entre los 10 mejores jugadores de tenis del mundo y su ranking sigue mejorando en cada torneo que participa. Boris Burov, ruso nacionalizado ecuatoriano, obtuvo medalla de oro de su categoría en levantamiento de pesas el 7 de agosto de 1999 durante los Juegos Panamericanos de Winnipeg. Galo Yepes fue el primer ecuatoriano en cruzar a nado el Canal de la Mancha. La historia demuestra que los ecuatorianos poseen una gran capacidad de superar las dificultades con optimismo y creatividad. El siglo XX produce sentimientos de felicidad y amargura, de pena y tristeza en el corazón de los ecuatorianos. Estamos en un futuro, para mí, incierto. No por ello he dejado yo personalmente de abrigar esperanza, porque creo
que es lo, como se dice vulgarmente, la esperanza es lo último que debe perderse y lo último que se pierde. Pero como están las cosas ahora, no quisiera que el siglo XX, que para mí por lo menos no termina este 31 de diciembre, sino el 31 de diciembre del 2000, que el año 2000 nos abra una etapa de una clarinada para el Ecuador. Lo único que yo aspiraría es a que volvamos a encontrar, a que reencontremos la energía que nos permitió salir de donde salimos al inicio del siglo, para salvar la culminación de este siglo XX con un porvenir que no sea tan limitado, con un porvenir que no sea tan lleno de sombras de pesimismo, que se abra de nuevo, como se abría el siglo a la mitad del avance de este, o hacia la primera mitad de este siglo, sobre todo para la gente joven, que vea en su país la posibilidad de un desarrollo, la posibilidad de una recuperación. Tengo un sentimiento como de no haber cumplido. Me parece que nos quedamos definitivamente. O sea, estamos llegando a un siglo atrasado, definitivamente. El único consuelo que tal vez nos quede es que el siglo XX, como todos los siglos, solo dura 100 años y ya se está terminando. De modo que sí podemos esperar, y yo sí espero, que el siglo XXI sea muchísimo mejor que este. Vemos una democracia falsa, porque aquí no se salva gobierno, casi todos han gobernado a veces en forma dictatorial, sin importarle respetar la constitución política del Estado ni nada. La han pisoteado. Creo que son dos áreas, la educación y la salud, donde no dimos soluciones oportunas y que eso ha afectado notablemente un nivel de bienestar que debíamos ir superando en el Ecuador. El mundo está conectado, porque hoy no somos espectadores del hecho histórico, sino protagonistas. Y el involucrarnos o no depende de nosotros. El querer ser indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor es cuestión nuestra. Entonces, creo que las cosas buenas del siglo debemos aprovechar. Reniego del consumismo, por ejemplo. Lo principal que debemos mantener en este fin de siglo es el optimismo. Enfrentar de esa forma el nuevo siglo es vital para que este país pueda de una buena vez por todas salir del hueco en que nos ha mantenido todos estos inconsecuentes que se han llamado gobernantes. Ha sucedido que toda la riqueza se ha ido a manos de unos pocos y los demás han quedado en un estado calamitoso, ¿no? Todos estamos sufriendo actualmente, pero con la venida del nuevo siglo y del nuevo milenio, nosotros vamos proyectando en forma diferente esta integración para poder demostrar que sí podemos hacer. Pienso que las condiciones económicas del Ecuador no van a ser superadas tan fácilmente ni en tan corto tiempo. Creo que la situación social del Ecuador se va a volver aún más explosiva y eso va a crear condiciones de ingobernabilidad en la vida política. Nos falta algo. Yo creo que el quehacer político no lo hacemos con el patriotismo, ni con la transparencia, ni con la entrega que deberíamos hacer. Señoras y señores, estamos llegando a la parte final de este programa y queremos aprovechar de este momento para hacerle llegar nuestro deseo porque tengan todos ustedes una feliz Navidad y por sobre todo un buen año nuevo. Para algunos el próximo 1 de enero se inicia el nuevo milenio. Para otros tantos esto va a ocurrir el 1 de enero del año 2001. En todo caso son fechas que a todos nos hacen pensar en el pasado y en el futuro. Las noticias de 100 años en la historia de nuestro país se las hemos presentado en este programa de 2 horas de Ecuador en el siglo XX. Y estamos seguros que ellas habrán dado motivos para pensar en medio de las sonrisas y las penas que provocan estas imágenes y testimonios del pasado. Esperamos que estas 2 horas de Ecuador en el siglo XX hayan servido para reflexionar en lo que los ecuatorianos hemos sido y en lo que seremos en el futuro, para juntos enfrentar el desafío del dinámico planeta Tierra
en este inicio del siglo XXI. Gracias su atención, gracias su respaldo. Muy buenas noches.